Vamos a hablar de la película Nadie sabe para quién trabaja. ¿Cuál es el concepto de derecho del protagonista y de su ejercicio profesional? Para el protagonista, que era Arturo, el concepto de derecho era lograr sacar el mayor provecho de los casos que le llevaban a su despacho, siendo deshonesto solo para lograr una mayor parte de beneficio para él. En su concepto de derecho no se basaba en ayudar a los demás, en respetar las normas y deberes que nos confieren las facultades, ya que como abogados debemos dar seguridad, ser certeros, dar igualdad y justicia a cada persona. Asimismo, nos damos cuenta que el señor Arturo era todo lo contrario. Cobraba excesivos honorarios con el fin de lucrarse y beneficiarse, con el fin de engañar a sus clientes y trabajar de manera ilegal para dar respuesta a sus casos o lograr lo que el señor Arturo quería. Siempre buscaba problemas en los cuales podía beneficiarse. Arturo siempre buscaba la oportunidad de engañar a sus clientes con el fin de manipularlos y obtener la mayor ganancia de ello. Arturo siempre trabajaba de manera ilícita y corrupta y en casos que nunca iba a realizar. Su excusa siempre era el refrán de que eso no es cualquier lagaña de mico, con el fin de que sus clientes se intimidaran y así poder cobrar altas cantidades. El señor Arturo nunca respetó el debido proceso de cada caso que llevaba, no cumplía los honorarios justos y tampoco tenía límites para lograr sus cosas, como estafa y exceder sus límites como abogado. Ahora vamos a hablar de las clases de faltas disciplinarias que se pueden encontrar en la película. Primeramente encontramos una que es provocar o intervenir voluntariamente en riñas o escándalo público originado en asuntos profesionales, ya que el señor Arturo provocó una pelea con uno de sus clientes, el señor Diego, debido a que él lo solicitó para que le ayudara a conseguir a su padre. El señor Arturo no se interesó en su caso y asimismo agredió al señor para evadir la responsabilidad como abogado. Ahora vamos a hablar de otra que dice obrar con mala fe y en actitudes relacionadas con el ejercicio de la profesión. El señor Arturo siempre en cada caso obró de mala fe, solo con el fin de lucrarse y así obtener lo que quería. También en el caso de la herencia, debido a que todos actuaron de mala fe con el fin de obtener la gran suma de dinero y todos verse beneficiados. El señor Arturo, verse estafado por todas las personas que en su momento lo estaban ayudando, actúa de mala fe, también utilizando a uno de sus clientes que había recaído en las drogas, el señor Diego, para hacerlo pasar como el hijo del fallecido para recibir todo el dinero de la herencia. Vamos a hablar de otra que es patrocinar el ejercicio ilegal de la abogacía. El señor Arturo patrocina el ejercicio ilegal de la abogacía con el cliente del señor Simón, debido a que éste quería beneficiarse de todo lo que tenía su tío y no respetaron el debido proceso de las cosas y actuaron de mala fe con el fin de lucrarse. Encontramos otra que nos habla de las faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado. Estas faltas se dan debido a que el señor Arturo siempre empleaba medios distintos de la persuasión para así influir en sus clientes y también servidores públicos, como era el caso del trabajador de la notaría, que asimismo le promovía una causa o actuación manifestante contraria al derecho, al cobrar remuneraciones ilegales, atenciones injustificadas o insólitas, como medios para lograr el favor o la benevolencia de los funcionarios, de sus colaboradores o de los auxiliares de la justicia y así lograr lo que necesitaba. Que esta nos dice de acordar, exigir u obtener del cliente o de terceros remuneración o beneficio desproporcionado a su trabajo, con aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia de aquellos. Acordar, exigir u obtener honorarios que superen la participación correspondiente al cliente. No es pedir recibos donde conste el pago de honorarios o de gastos. A continuación vamos a hablar la forma específica con la que pacta los honorarios el abogado con cada uno de los casos que presentan en la película. Primeramente con el señor Augusto, él busca asesoría con el señor Arturo para que le ayudara a investigar si su esposa le era infiel, el cual aprovechándose de esto manipula para cobrar 8 millones de pesos, los cuales el señor Arturo
se excedió en el cobro de ellos y le deja muy claro al señor Augusto que sin un abono él no podía trabajar. El señor Augusto, para que le investigara, le pide una rebaja y que se lo dejen 6 millones de pesos. El señor Arturo acepta, pero le pide el abono y el señor Augusto le abona 500.000 pesos, los cuales a él le parecieron pocos. Entonces le pide al señor Augusto que le dé algo más. Él de forma efectiva solamente tenía 6.000 pesos en monedas. Y le pide algo más. El señor Augusto le da unas pastillas que son costosas debido a que solamente son recetadas. Entonces, en esta forma específica de pactar honorarios se encuentra mediante el sistema mixto. Arturo le cobra a Augusto, aunque al inicio le cobra fijo 6 millones. El cliente le insiste que lo otro se lo pagará de acuerdo a los resultados que Arturo le cobre. Ahora vamos a hablar sobre cuál fue la forma específica con la que se pactan los honorarios del abogado en cada caso que se presenta en la película. Con el señor Augusto se dio mediante un sistema mixto, ya que Arturo le cobra a Augusto, aunque al inicio le cobra fijo 8 millones, se quedó pactado que fueron una cuota fija de 6 millones. El cliente insiste que lo otro se lo pagará de acuerdo con los resultados que Arturo le cobre. En segundo caso encontramos al señor Diego el gringo. En este encontramos que Arturo con este proceso del extranjero, el caso que consistía en buscar a su padre, le cobra honorarios mediante pacto de una suma fija. Cuando hablamos del señor Simón, hablamos de a través de una cuota litis, ya que Arturo le cobró el 50% a Simón del proceso de la herencia en cuanto a lo que se entregue al finalizar, pero asimismo no cubrió los gastos en el proceso y le hizo darle dinero durante el proceso. Cabe resaltar que también en el proceso del señor Diego, ya que él le pedía que le ayudara a buscar a su padre y el señor Arturo cobra por adelantado $10.000, los cuales nunca le dio respuesta al señor Diego y no le ayudó con el caso. Cabe resaltar que con el señor Augusto, el cobro de 6 millones de pesos por investigar si su esposa le era infiel fueron excesivos y debido también a que actuó de manera ilícita para robar el celular de su esposa para así lograr una investigación sobre la esposa del señor Augusto. Siempre se excedió en la manera de cobrar y en la manera de investigar y en la manera de solucionar sus problemas. Nunca fue justo de ninguna manera con ninguno de sus clientes. Siempre se excedió con la mayoría de ellos. Ahora vamos a hablar si fueron justos los honorarios que cobró el abogado por cada uno de los procesos. El señor Arturo no fue justo al cobrar los honorarios con ninguna de las partes debido a que se excedió, pero manifestó que todo tenía su complejidad y por eso cobraba ese valor. En Colombia, en el Código Disciplinario, el abogado dispone, en el marco de la obligación de obrar con lealtad y honradez en las relaciones profesionales, que los abogados deben sopesar todos los elementos anteriores con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado. Por ejemplo, no sería equitativo ni justificado ni proporcional acordar, exigir u obtener honorarios que superen la participación correspondiente al cliente, y asimismo lo hacía el señor Arturo con sus clientes. En Colombia, la Corporación Colegio Nacional de Abogados sugiere que en cuanto a los honorarios se pactan por una suma fija. El cliente que debe pagar el 50% al otorgar el poder respectivo, el 20% una vez se cierre el debate probatorio y el 30% restante al término del proceso, a menos que las partes hayan acordado por escrito otro sistema. Pero asimismo, igual el señor Arturo no cumplió con ello por solo recibir parte del dinero. Cuando hablamos del porcentaje del señor Arturo, se cobró el caso de la herencia, se excedió nuevamente debido a una falta de honradez por
cobrar un porcentaje excesivo que era el 55%. Muchísimas gracias.